Vamos a arrancar con la parte de, como generalidad, digamos, ¿sí? La parte de química, un poco de química inorgánica, una base de química orgánica del CBC. No se asusten no vamos a empezar a hacer ni cuentas, ni cálculos, ni fórmulas, ni nada de lo que hicieron en el CBC, sino es repasar los conceptos, entenderlos y después poder aplicarlos a todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de la materia, ¿sí? Por eso para nosotros es importante que ustedes en este curso se vayan sacando las dudas, refresquen lo que vieron y, y bueno, les va a ser mucho, les va a ser de utilidad para para la materia que tenemos en breve que vamos a empezar. Algo que les quería contar también es que, bueno, igual esto después cuando comiencen la cursada se va a explicar comisión por comisión. La modalidad de evaluación ha cambiado en la materia, ¿sí? Van a tener dos finales, en realidad dos exámenes, y no va a haber más finales, sino que va a ser como una promoción, pero eso después se lo vamos a explicar más detalladamente en la cursada. Si todos los profes que estemos a cargo de cada comisión, vamos a hablar bien de eso, de la regularidad, cómo es también de la materia, ¿sí? Así que bueno. Vamos a ir arrancando. Si alguno tiene alguna duda, quiere preguntar algo, nada, levanta la mano en el chat y al final de la clase lo vamos a ir viendo, sí, para no ir interrumpiendo, porque a veces tengo miedo de que se cuelgue o que se pierdan las preguntas. Así que levantan la mano y en el chat, si quieren, escriben la pregunta y al final las vamos a ir respondiendo, ¿sí? Los encargados de dar la clase de hoy van a ser Morena y Juan, ¿sí? JTP de la cátedra. Así que bueno, ahora los dejo con ellos para que arranquen con el tema que hoy tenemos que ver. Bueno, More, Leo, cuando gracias. quieras. Ya se empieza a compartir. Ahí está. Bueno, me presento, mi nombre es Morena, soy bioquímica y como bien le dijo Leo, en esta primera clase que vamos a ver del curso de las bases de la bioquímica, vamos a intentar hacer un puente, ¿sí? Entre lo que ustedes estuvieron viendo en la química del CBC, quizás también inclusive que estuvieron viendo también en los últimos años de la escuela, ¿sí? Con lo que nosotros vamos a necesitar para poder entender unos conceptos básicos que son las bases de la bioquímica, ¿sí? Yo entonces me veo obligada a preguntarles a ustedes si saben qué es la bioquímica. O sea, si estamos acá en este hermoso lunes de febrero, en invasión de mosquitos galopantes en la ciudad, yo les pregunto a ustedes si saben qué es la bioquímica. ¿Tienen una idea? ¿Lo escucharon antes? ¿Saben algo? No saben, no contesten. No sabemos nada de la bioquímica. Bueno, por eso también justamente la idea de este curso, ¿sí? ¿Qué es la bioquímica? ¿Sí? La bioquímica o la química biológica es la ciencia que se encarga del estudio de la vida a nivel molecular, ¿sí? Justamente se basa en la química orgánica, que es la química que estudia los compuestos del carbono que constituyen la base química de los seres vivos, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que ver esto? ¿Por qué es importante que tengamos este curso, estas bases? ¿Sí? Es importante que tengamos esto porque entender la química de las biomoléculas es un paso previo necesario para saber qué estructura van a tener estas moléculas. Por lo tanto, si sabemos su estructura, podemos entender cómo interaccionan entre sí y por lo tanto cuál es su función biológica, ¿sí? Que es justamente las bases y lo que es la química biológica. ¿Sí? Si vamos a hablar acerca de lo que es la base de la química, lo que tenemos que remontar es a lo más básico que tenemos, que es al átomo.
¿sí? En cuanto a las bases fundamentales de la materia. El átomo, que lo tenemos acá dibujadito, ¿sí? Presenta diferentes características, ¿sí? Cuando decimos características nos referimos a justamente cómo está compuesto, ¿sí? ¿Cómo es la estructura de un átomo? Acá tenemos un esquema que nos puede ayudar, ¿sí? ¿Cómo está compuesto? Moléculas No, acá estamos hablando de la estructura del átomo. El átomo es lo por, base. por electrones, neutrones, protones. Bien, entonces, el átomo está compuesto por un lado, tenemos un núcleo, ¿sí? Que lo tenemos acá dibujado. En este núcleo, ¿qué tenemos dentro de su interior? Protones y neutrones. Bien, protones y neutrones, ¿sí? Y en torno, alrededor del núcleo, ¿sí? ¿Con qué contamos? Electrones. Con los electrones, ¿sí? Entonces, la estructura básica del átomo tenemos a un núcleo que presenta protones y neutrones y a su alrededor, vemos acá, como en este esquemita, están como danzando alrededor del núcleo, tenemos a los electrones, ¿sí? Una de las características que presentan los átomos es que son neutros, ¿sí? Pero son neutros ¿por qué? Porque ninguno de sus componentes tiene carga. ¿Por qué son neutros? Los protones, Compensadas. Protones y electrones. bien, presentan cargas compensadas, ¿sí? Porque los protones cuentan con carga positiva, son subpartículas que tienen una carga positiva, y los electrones son subpartículas con carga negativa. Pero si tenemos dos protones y dos electrones, estamos en un estado de neutralidad, ¿sí? Por lo tanto, los átomos siempre son neutros. Sin embargo, existen lo que llamamos átomos cargados, que ¿cómo se llaman? Iones Pueden y tener cationes. tanto carga positiva como carga negativa. Bien, cationes y aniones, ¿sí? Los cationes, que tenemos acá representados como Q+, que siempre es como la forma que tenemos de escribir, ¿sí? Que presentan una carga, ¿sí? Estos cationes, ¿cómo se forman? ¿Cómo se pueden formar los cationes? Por una pérdida de electrones. Bien, eso es fundamental, ¿sí? Por pérdida de electrones, ¿sí? ¿Un átomo puede ganar protones? ¿Puede intercambiar protones? No. No, ¿sí? Porque están justamente dentro de este núcleo, ¿sí? Las únicas partículas que pueden intercambiarse de átomo a átomo son electrones, ¿sí? Por eso podemos decir que si un átomo pierde a un electrón es un catión y si llega a ganar un electrón es un anión, ¿sí? Porque tiene una carga neta negativa. ¿Se entiende? Sí. Otra característica que podríamos hablar con respecto a los átomos es que presentan una estabilidad, o mejor dicho, siempre van a tender a ir hacia un estado de estabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Recuerdan la regla del octeto? ¿Sí? La regla del octeto es una regla que nos comentaba que un elemento, ¿sí? Es estable o más estable cuando se aproxima a una configuración electrónica en la cual sus orbitales más externos estén completos. Esto es un chino, pero lo que lo vamos a traducir es en lo siguiente, ¿sí? Siempre necesitan, si recuerdan, los electrones, que acá los tenemos esquematizados con estos óvalos de colores, ¿sí? Los electrones se colocan siempre en lo que llamamos orbitales de energía. Vamos a tener orbitales que obviamente van a estar más cerca del núcleo y aquellos que van a estar más alejados del núcleo. Aquellos orbitales de energía que estén más alejados del núcleo es donde se colocan lo que nosotros llamamos electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que al estar más lejos del núcleo, ¿sí? Son más libres. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen mayor capacidad y son más capaces de poder irse, volver, ¿sí? Están siempre como más sueltos. Al estar más sueltos tienen la capacidad de, por ejemplo, poder ser los que se intercambian. Como en el ejemplo este que nosotros veíamos, que cuando formamos un anión, capta
un electrón, este electrón que se capta se coloca en esta última orbital de energía, en el orbital más externo. Y si este átomo cede un electrón, los electrones que vaya a ceder van a ser aquellos que estén en el orbital más externo. Porque los que están más adentro, ¿sí? El núcleo, digamos que les tira con fuerza, ¿sí? Los atrae. Al atraerlos, no pueden irse. Entonces no se pueden intercambiar. ¿Sí? Entonces, podríamos llegar a decir, esto es como en términos generalizando, para que sea más fácil de comprender, que existen en la naturaleza dos tipos de átomos. Tenemos aquellos que tienen una gran avidez, es decir, que tienen una gran capacidad para poder captar estos electrones de valencia, ¿sí? Que son los que llamamos que son muy electronegativos, es decir, que tienen mucha avidez, necesitan poder captar estos electrones, ¿sí? Entonces, estos elementos que son electronegativos van a tener mayor tendencia a acercar a los electrones, ¿sí? Hacia ellos. Un ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, tenemos al cloro, ¿sí? Acá tenemos al núcleo del cloro y dibujados los diferentes orbitales de energía. Si contamos, este, que es el más externo, cuenta con 7 electrones en su último orbital, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al cloro le falta un electrón para llegar a un estado digamos, de poca reactividad, ¿sí? Necesita un electrón para ser estable. Entonces, ojo, estas son dos formas de verlo. Le falta un electrón para ser estable o le falta perder 7 electrones, ¿sí? Que serían los últimos 7 que tiene acá colocados en el orbital de energía para poder ser estable. Porque acuérdense que para que nosotros decimos que es estable, es que tiene que tener 8 electrones en el último nivel de energía, ¿sí? Acá tiene 2, acá tiene 8 y acá tiene 7. Entonces, o capta un electrón, que es lo único que le falta, o tendría que perder 7 electrones para tener el último nivel de energía completo. Eso no sucede porque es imposible en la naturaleza. Entonces, el átomo de cloro, por ejemplo, es muy electronegativo. Él está buscando por donde sea que esté un electrón, que es lo único que le falta, ¿sí? Eso es lo que llamamos que son electronegativos. ¿Se entiende? Tenemos, por otra parte, a otros átomos que, digamos, tienen una mayor facilidad para ceder electrones. Vamos al caso completamente contrario, ¿sí? Vamos al caso del sodio. Acá tenemos la configuración electrónica del sodio y como podemos ver, en su último nivel de energía tiene un electrón. Entonces, el átomo de sodio o gana 7 electrones para tener 8 o, de alguna manera, pierde este electrón que le sobra, que está solito, y entonces tendría su último orbital completo. ¿Bien? Estos, por ejemplo, el sodio, de nuevo, estos no son los únicos átomos, hay muchos, ¿sí? Que tienen estas mismas características, pero ponemos dos ejemplos bien extremos para que podamos entender bien el concepto, ¿sí? El sodio va a tener una capacidad de ceder electrones él está desesperado por sacarse eso encima, le molesta. Entonces, se lo puede meter al primero que encuentre, como por ejemplo el cloro, ¿sí? Esto puede ser una unión que ahora vamos a ver. Pero como les decía, que los átomos en sí no tienen carga, ¿sí? La forma que tienen los átomos de poder justamente llegar a este estado de estabilidad es a través de la formación de moléculas, ¿sí? Las moléculas es lo que llamamos un agregado poliatómico estable, es decir, la unión de dos átomos, ¿sí? Justamente se unen porque necesitan los dos cumplir un mismo propósito que es estabilidad, ¿sí? Por lo general, las moléculas decimos que son inertes, ¿sí? Y que se forman a través de la formación de diferentes enlaces químicos, ¿sí? Los enlaces químicos más comunes y los que existen, ¿sí? Tenemos a un enlace iónico y un enlace covalente, ¿sí?
En el enlace iónico es el ejemplo que justamente vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Fíjense como acá tenemos un átomo que le sobra 1, otro átomo que tiene 7 electrones en su última capa de energía, ¿sí? A le va a ceder su electrón a B, por lo tanto, A va a quedar con una carga neta, ¿sí? Esto quiere decir que va a tener siempre esta carga positiva, y por el otro lado B va a tener una carga neta, pero negativa, ¿sí? ¿Por qué negativa? Porque él tiene, por ejemplo, 7 protones y 8 electrones. Entonces, acá le quedaría, ¿sí?, una carga de -1. Lo mismo para el caso contrario de A. Acá tenemos A, que tendría, por ejemplo, en este caso, un protón y 0 electrones. Entonces, justamente, ahí tenemos, este que tiene una carga neta positiva y una carga neta negativa. Esto es lo que llamamos un enlace iónico, ¿sí? Se forman de esta manera. Tenemos cargas netas, tanto positivas como negativas. Por otra parte, otra unión, otro enlace químico, que es el más común que vamos a ver en cuanto al ambiente biológico, ¿sí?, es el enlace covalente. En el enlace covalente, lo que tenemos es que estas moléculas, estos átomos, van a compartir, ¿sí?, como vemos acá con la flechita. O sea, van a compartir los electrones de forma tal que los dos puedan formar justamente como llegar a esta neutralidad, a esta estabilidad de tener el orbital completo, compartiéndolo. Por lo tanto, acá no vamos a tener cargas netas, ¿sí? Son neutros. Lo que nos podemos llegar a encontrar dentro del universo de los enlaces covalentes, ¿sí?, es que podemos llegar a tener un enlace covalente apolar, ¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, si tenemos dos átomos, en este caso es el mismo para ambos dos que se están uniendo, ¿sí? Si tenemos dos átomos que se unen y los dos, ¿sí?, tienen la misma afinidad por los electrones, ¿sí? Es decir, son exactamente iguales. Entonces, estos electrones van a estar siempre movilizándose, porque acordémonos que los electrones están flotando, ¿sí? Están danzando ahí alrededor del núcleo. Entonces no es que están así ordenaditos, todos bonitos, ¿sí? Entonces estos electrones van a estar distribuyéndose de forma homogénea entre los dos átomos. Por eso decimos que es apolar, no tiene carga, ¿sí? Lo que puede suceder también cuando tenemos un enlace polar, un enlace covalente polar, que es el caso de abajo, ¿sí?, que es el más común por lo general. Si nosotros tenemos dos átomos que se unen, que comparten los electrones, ¿sí?, pero uno de los dos es más afín por los electrones, es decir, es más electronegativo que el otro, lo que se va a producir, lo que tenemos acá, es una densidad de carga. Por un lado, una densidad de carga negativa, ¿sí?, sobre el átomo que justamente es más electronegativo, y una densidad de carga positiva sobre el otro. Acá tenemos una esquemita, un dibujito, que quizás nos puede llegar a entender un poquito más a qué nos referimos cuando decimos esto de enlace covalente polar y cargas, ¿sí? Algo que es muy importante que entiendan es que acá no tenemos, o sea, no existe, este no es positivo y este es negativo, ¿sí? Lo que tenemos es que los electrones, justamente como se van moviendo, ¿sí? Imagínense que se va moviendo, está un rato en A, está un rato en B, está un rato en A, está un rato en B, ¿sí? Pero B, en este caso, ¿sí?, si tenemos acá como este ejemplo, que la soga sería como el enlace, el B tira más fuerte de la soga que A. Esto hace que, por lo tanto, los electrones que están compartiendo entre ellos dos, ¿sí?, estén más tiempo del lado de B que del lado de A. Esto genera como una densidad de carga, justamente, no es una carga real, no es una carga neta, como en un enlace iónico, sino que lo que hace es una densidad. Esta nube de electrones está más tiempo posicionada sobre B que por sobre A. Entonces, esto lo que genera es esta diferencia de densidad de carga. Por eso decimos que existen los enlaces covalentes polares y apolares, ¿sí? Entonces, si lo pensamos de esta manera,
los electrones están más tiempo sobre B, eso generaría una nube negativa con respecto al otro, que entonces generaría una nube positiva, ¿sí? Pero de nuevo son densidades de cargas, no son cargas netas. Bien. Entonces, si entendemos que existen estos enlaces covalentes polares y no polares, ¿sí? La base de estos enlaces es la base de la existencia de interacciones entre moléculas, ¿sí? O sea, molécula a molécula. Estas interacciones se basan en la diferencia de cargas que existen en los enlaces covalentes. Estas interacciones intermoleculares lo que nos permiten entonces es mantener unidas a moléculas que ya se formaron, ¿sí? Tenemos una molécula acá y otra acá. Como siempre, en un ambiente biológico, están todas juntas, por ejemplo, dentro de una célula, ¿sí? Entonces, de alguna forma interaccionan y es importante que puedan interaccionar entre sí. Es lo que mantiene a la célula viva, ¿sí? Dentro de las interacciones intermoleculares, las más importantes que existen, tenemos a las fuerzas de Van der Waals, al puente de hidrógeno y a las interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Las fuerzas de Van der Waals mantienen unidas temporalmente a moléculas diapares, ¿sí? Esto de nuevo es de acuerdo a la polaridad. La más importante o la más conocida es la que denominamos interacción dipolo-dipolo, ¿sí? Acá tenemos justamente estas densidades que yo les comentaba con respecto a los enlaces polares. Tenemos una molécula acá, otra acá, otra acá. Porque de nuevo, acuérdense que estamos todos encerrados adentro de una célula. Estamos encerradas en un cuartito, ¿sí? Vamos a interaccionar. Siempre te vas a pegar a la que te llevas mejor. En este caso, siempre acordémonos que los opuestos se atraen. Y entonces la densidad positiva va a estar pegada a una negativa, la negativa a otra positiva, ¿sí? Y así vamos formando todas estas interacciones. Las rayitas que están acá, las rayitas en amarillo, serían justamente cómo interaccionan las moléculas entre sí. Esta es una molécula, esta es otra, ¿sí? Como ven, en este caso ya están ordenadas, ¿sí? Porque las moléculas se orientan por sí mismas en una forma en la cual se lleven bien, es decir, entre los polos de signo contrario, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tipo de material que sea, si fuese un sólido, sea un líquido, lo que sea, se va a hacer el nivel de contigüidad y el nivel de ordenamiento de las moléculas, ¿sí? Pero las fuerzas de Van der Waals suceden en ambientes líquidos, sólidos, gaseosos, ¿sí? Bien. El puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es la interacción intermolecular más importante que tenemos dentro de las células y dentro de la bioquímica, ¿sí? Es la más común que sucede dentro de un medio acuoso, porque recordemos que nosotros somos entre un 60 y un 70% agua, y nuestras células, por lo tanto, que son nuestros componentes fundamentales, están llenas de agua. Por lo tanto, es lógico pensar que el puente de hidrógeno sea la interacción más común que tengamos dentro de nuestras células, ¿sí? Para que se forme el puente de hidrógeno, necesitamos que haya un enlace covalente polar, como por ejemplo esto que tenemos acá. Esta es una molécula de agua interaccionando con otra molécula de agua. ¿Por qué necesitamos que este enlace covalente polar? Porque necesitamos que encima del hidrógeno se forme esta densidad de carga positiva. Esta densidad de carga positiva nos va a poder permitir que el hidrógeno pueda interaccionar con otro átomo, sí, con otro átomo presente en otra molécula, que tenga una densidad de carga negativa, ¿sí? Justamente ahí es donde se forma la interacción, ¿sí? Esto dentro del ambiente de la célula o dentro del ambiente de la bioquímica es muy común, ¿sí? Y este enlace del hidrógeno puede ser con un oxígeno, puede ser con un sulfuro, con un fósforo, con un nitrógeno, ¿sí? Siempre lo importante es que justamente se forme esto, que el hidrógeno esté unido a un átomo que sea más electronegativo que él, cosa que los electrones estén más tiempo sobre el otro átomo, en este caso el oxígeno, y sobre él deje esta densidad de carga positiva, ¿sí? Siempre va a interaccionar, por lo tanto, con otro átomo electronegativo que esté presente en una molécula diferente.
En ese caso, con respecto a las interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Es la única interacción que vamos a ver que no es de naturaleza electrostática. ¿Esto qué quiere decir? Que no es producto de cargas ni de diferencia de cargas, ¿sí? Lo que mantiene unidas a las moléculas, en este caso, es la fuerza que deben hacer para repeler a los grupos que tienen carga de su entorno. El ejemplo más fácil que podemos ver para entender esta interacción hidrofóbica es cuando tenemos una olla, por ejemplo, con agua, vamos a hacer unos fideos y le tiramos aceite. Cuando le tiramos aceite, vieron que siempre quedan las gotitas al principio están aisladas y después se forma una sola gota bien grande de aceite, ¿sí? Porque el aceite repele el agua. Lo que mantiene unidas a este caso, a esas moléculas de aceite, ¿sí? Es el hecho de que odian el agua, ¿sí? Entonces, como odian al agua y no pueden interaccionar con el agua, entonces se unen entre sí, reduciendo de esta forma la cantidad de superficie de cada molécula que toca el agua, ¿sí? Si vemos acá este ejemplo, ¿sí? Esta molécula, por ejemplo, está rodeada de agua por todos estos lados, y al unirse con todas sus amigas, entonces nada más le queda este costadito expuesto al agua. Por lo tanto, estamos reduciendo la superficie que está en contacto con lo que no queremos. Estas interacciones hidrofóbicas son importantes en la célula porque, por ejemplo, también son lo que mantienen unidas a las membranas, ¿sí? Ustedes saben que la célula, digamos, está definida por un contorno que es la membrana plasmática, ¿sí? Y a su vez, en su interior, la célula está dividida en diferentes tipos en diferentes compartimentos que también están separados por membranas, ¿sí? Estas membranas todas repelen el agua. Entonces, de esta manera van formando como un cerquito alrededor de diferentes componentes, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, sí. Bueno, Sí, entonces, como ya les había comentado y como ya me imagino que también saben, ¿sí? El agua es el medio líquido fundamental donde se desarrolla la vida, ¿sí? Somos entre un 60 y un 70% agua, por eso también es muy importante que nos deshidratemos constantemente, ¿sí? El agua, como ya lo vimos en algunos otros ejemplos que fueron apareciendo en las diapositivas anteriores, se comporta como un dipolo, podemos decir también que tiene como un dipolo-dipolo, ¿sí? O sea, porque tenemos este enlace donde el oxígeno es mucho más electronegativo que los hidrógenos y por lo tanto los electrones están posados básicamente sobre el oxígeno, no sobre los hidrógenos, ¿sí? Por eso tenemos la densidad de carga sobre estos. También su disposición, digamos, la forma que tiene la molécula, que es así como un triangulito, ¿sí? Permite que pueda interaccionar con un montón de moléculas que están en la célula, ¿sí? Con un montón de las diferentes biomoléculas que nos encontramos, ¿sí? Puede formar estos puentes de hidrógeno y esto facilita que, por ejemplo, las cosas se disuelvan, ¿sí? Que como que fluya una interacción entre todos los diferentes componentes celulares, ¿sí? Hasta acá, con un poquito de repaso con respecto a todo lo que es bases que forman a las moléculas. Acordémonos, partimos del átomo, el átomo forma moléculas, las moléculas luego interaccionan entre sí, ¿sí? Para vivir, básicamente, para que puedan cumplir todas sus funciones biológicas en el interior de la célula. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a hacer un repasito con respecto a los diferentes grupos funcionales que conforman a las moléculas, ¿sí? Los grupos funcionales son diferentes asociaciones entre átomos que proporcionan características funcionales a las moléculas. ¿A qué nos queremos referir con esto? Básicamente, los grupos funcionales son como si fueran legos, ¿sí? Son como si fueran legos que mezclamos este lego con este lego y hacemos así, hacemos una molécula, ¿sí? Por lo general, en la bioquímica siempre tenemos una estructura que es bastante conservada, ¿sí? Acuérdense que es la base nuestra, es la química orgánica, por lo tanto, siempre nuestra base va a ser el carbono, que la unión carbono-hidrógeno, ¿sí?
Pero tenemos esto es lo que llamamos como estos grupos funcionales, que son legos que vamos pegando a las moléculas. Decimos, bueno, si le pegamos este lego que tiene esta forma, formamos esto, ¿sí? Ahora los vamos a ir viendo uno por uno. Los podemos clasificar a estos grupos funcionales con respecto a, digamos, ¿qué tiene pegado el carbono? ¿Sí? Si el carbono tiene pegado un hidrógeno, por ejemplo, vamos a tener alcanos, alquenos, alquinos o compuestos aromáticos, ¿sí? Recordemos siempre que el alcano es una unión simple carbono-carbono, ¿sí? Que obviamente tiene carbono-carbono y los diferentes hidrógenos, ¿sí? Metilo si es un carbono, etilo si son dos carbonos. Acuérdense cómo eran esos prefijos que nosotros utilizamos para indicar la cantidad de carbonos con respecto a la cadena, ¿sí? Los alquenos, ¿sí? Son carbonos que están unidos mediante dobles ligaduras, ¿sí? Carbono, carbono, doble ligadura, hidrógenos, ¿sí? Los alquinos son triple ligadura, un hidrógeno. Y los compuestos aromáticos, ¿sí? Son compuestos de hidrógeno que tienen una configuración electrónica particular. Lo importante con respecto a esto es que en todos los casos, los alquenos, los alcanos, los alquinos, los aromáticos son todas moléculas no polares, ¿sí? Porque la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno no es tanta, por lo tanto comparten los electrones de manera normal y entonces no son polares. Es un enlace covalente apolar, ¿sí? Luego tenemos a todos los grupos funcionales, aquellos que están compuestos con oxígeno, ¿sí? Empezamos con los hidroxilos. Los hidroxilos, ¿sí? Corresponden a la fórmula genérica ROH, ¿sí? Que son las OH, los oxidrilos, ¿sí? R siempre nos referimos a una cadena de carbono genérica, no importa la cantidad de carbonos que sean, ¿sí? Lo importante es que en su estructura tienen un OH, es decir, un hidroxilo, ¿sí? De acuerdo a la posición donde está este hidroxilo, pueden ser alcoholes primarios o alcoholes secundarios. Acá tenemos diferentes ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el etanol o el alcohol que nosotros utilizamos en nuestras casas, ¿sí? El etanol tiene acá, ven, en el carbono terminal, el hidroxilo, por lo tanto es un alcohol primario. El propanol también, son 3 átomos de carbono, y en la punta tenemos el oxidrilo. Y el 2-propanol, en este caso, es un alcohol secundario, ¿sí? Porque en el carbono del medio de la cadena está unido el hidroxilo. Por lo tanto, es un alcohol secundario, ¿sí? Justamente son polares por todo lo que venimos viendo. ¿Sí? El oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto, tenemos densidad de carga, por lo tanto, son polares, ¿sí? Otros compuestos con oxígeno tenemos al carbonilo. El carbonilo es el grupo funcional de los aldehídos y las cetonas. El carbonilo es esto, ¿sí? Es carbono, doble ligadura, oxígeno. De acuerdo a donde esté colocado el carbonilo, si está en un carbono primario, es decir, al principio o al final de la cadena, va a ser un aldehído, ¿sí? O si está en la mitad de la cadena, está en la mitad de la cadena, tendremos una cetona, ¿sí? Por eso tenemos que responde a la fórmula genérica R, doble ligadura CO, o R, doble ligadura R', siendo R o R' la misma cantidad. Acuérdense que siempre R es una cadena de carbonos, ¿sí? Si está al principio es un aldehído, si está en el medio es una cetona. Son polares también, ¿sí? Los carboxilos es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos, ¿sí? Y corresponden a la fórmula genérica COOH. Y como vemos acá, ¿sí? Este carbono está unido a 2 oxígenos, a uno por doble ligadura y a otro por una simple ligadura. Estos elementos que poseen al carboxilo decimos que son ácidos, ¿sí? Imagínense, ya este pobre carbono básicamente no tiene electrones. Los electrones los tienen todos el oxígeno, ¿sí?
tanto de la doble ligadura como este que está acá abajo, ¿sí? Son ácidos al pH normal de la célula, presentan carga negativa, ¿sí? Ahora después más adelante en la clase vamos a ver un poco más el por qué. Pero es importante que hagamos esta distinción, que estos sí tienen por lo general una carga neta negativa. Los otros solamente tienen la densidad, por eso decimos que son polares, ¿sí? Después tenemos a los compuestos con nitrógeno, ¿sí? Los compuestos con nitrógeno, por lo general tenemos dos grupos, tenemos las aminas y las amidas, ¿sí? Ambos son bases, ¿sí? Y son polares. Tenemos a las aminas primarias o secundarias, ¿sí? Que se corresponden de nuevo a la fórmula genérica RNH2 a la primaria o RNHR'. Así que lo que vemos, lo que tiene de diferencia la amina primaria con la amina secundaria, es que en la amina secundaria, uno de los hidrógenos que está unido acá al nitrógeno tiene una sustitución, ¿sí? Puede ser por cualquiera de todas las cosas que nosotros venimos viendo. En este caso tiene una cadena alifática, ¿sí? Tiene solamente un alcano unido, ¿sí? Entonces, la amina primaria tiene el nitrógeno unido a dos hidrógenos y una cadena. En secundaria tiene un hidrógeno y una cadena, ¿sí? Existen aminas terciarias que tiene este hidrógeno también está siendo reemplazado por otra cadena, ¿sí? Después tenemos a las amidas, que lo tenemos esquematizado acá abajo, ¿sí? Las amidas, ¿sí? En estas moléculas, el átomo de carbono, aparte de estar unido a un carbonilo, también está unido a una amina, ¿sí? Fíjense que lo tenemos acá esquematizado. Bien, de nuevo, todos estos compuestos son polares y todos se comportan como bases, ¿sí? Otros grupos funcionales que son de bastante relevancia dentro de la célula, tenemos al grupo fosforilo, ¿sí? Que como lo vemos acá, son diferentes, son fosfatos, ¿sí? Que se van uniendo tanto entre sí como a otras moléculas. Ahora ustedes esto ven así y les genera un shock. Después más adelante en el cuatrimestre creo que también va a suceder, pero sepan, ya van a saber que esta es la molécula ATP, ¿sí? ATP, la moneda de circulación en el interior de la célula, ¿sí? Fundamental para la bioquímica. Por otro lado, tenemos también a diferentes compuestos que pueden estar unidos con azufre, ¿sí? Estos llamamos sulfidrilos y son de la fórmula genérica RSH, ¿sí? Que la tenemos acá. En este caso, acá también a lo largo de las diapositivas les voy mostrando diferentes formas en las cuales siempre nos podemos encontrar en las diferentes moléculas que tengamos en la célula, ¿sí? Son diferentes formas de representar siempre lo mismo, ¿sí? Esto que está acá, que son rayitas rectas, no está dibujado, pero en cada uno de estos vértices hay un carbono, ¿sí? Acá adentro también, ¿sí? Acá tenemos todas diferentes maneras de ir representando como todas las moléculas, ¿sí? En este caso que tenemos un carbono que está unido a un sulfidrilo, ¿sí? Estos son también muy importantes, el sulfidrilo forman parte de interacción covalente entre diferentes moléculas, permiten formar puentes, ¿sí? Son bastante importantes con respecto al funcionamiento de las enzimas, como vamos a ver después a lo largo de la cursada. Entonces, a modo de resumen de toda esta parte con respecto a lo que es los diferentes grupos funcionales, ¿sí? Tenemos cómo se llaman los grupos funcionales, la fórmula está semi-desarrollada y cómo se nombran. ¿Sí? Tenemos a las amidas, aldehídos, cetonas, alcoholes, aminas, alquenos, alquinos, alcanos, ¿sí? Y las diferentes representaciones de las fórmulas desarrolladas. Y justamente, como al principio de la clase vimos todo lo que es uniones, ¿sí? Acá la idea es que podamos integrar un poquito, ¿sí? Porque, o sea, lo vimos que es forma genérica, pero acá ya sabemos a esta altura, ¿sí? Que las diferentes moléculas están compuestas por diferentes tipos de grupos funcionales y cómo los grupos funcionales pueden interaccionar, en este caso con el medio, ¿sí?
Acá tenemos, por ejemplo, cómo los hidroxilos de los alcoholes interaccionan con el agua, los carbonilos, los ácidos carboxílicos, ¿sí? Fíjense cómo justamente esta versatilidad que tiene la molécula de agua le permite que de un lado me pongo así, de otro lado me pongo así, después me pongo así. De esta manera puedo ir interaccionando con todas las diferentes moléculas, ¿sí? Porque recordemos que dentro de la célula el agua es el disolvente, ¿sí? Y también, por otra parte, todas las moléculas están formadas por todos estos legos, ¿sí? Por hidroxilos, por carbonilos, por carboxilos, por aminos, ¿sí? Y por otra parte tenemos acá la interacción hidrofóbica, ¿sí? Como en este caso tenemos un alifático, como este, ¿sí? Y el aromático, que están pegados, y fíjense que las moléculas de agua están como en su entorno y no están interaccionando con ellas, ¿sí? Esta es la hidrofóbica, que recordemos es la única que no es electrostática, solamente se unen por el hecho de odio a la otra, ¿sí? Quedémonos nosotras juntas. Sí, pero dijimos que mejor que tener también para... Y finalmente, a modo de repaso, para ver si me estuvieron escuchando un poco, si entendimos unas cosas de lo que estuvimos viendo, acá tenemos dos moléculas, La mía tiene 23. ¿sí? Y a ver si alguna me puede ir diciendo qué grupo funcional es cada uno de los que tenemos marcados. Por ejemplo, acá en A, ¿cuál es este? ¿Una acetona? Bien, pero me refiero a grupo funcional. ¿Cuál es? Carbonilo. El carbonilo. Bien. Y acá en B, Pasa que ellos van a hacer Un alcohol. un alcohol. Hidroxilo. Es el hidroxilo. Bien. ¿Y en C? hay limones. ¿Cuál es la diferencia entre B y C? Aparte de cómo está escrito. ¿Cuál es la diferencia? Esto es un hidroxilo, me dijeron recién. Y este que está acá, no es un carboxilo. Carboxilo siempre es carbono, doble ligadura, ¿sí? Oxígeno. Acá no hay una doble ligadura. KFC. Si no, estaría esquematizada. Siempre que vean así, es que es una unión simple. Así como la piedrita. Carbonilo, ¿no es? No es carbonilo. Alcohol primario. Bien, es un alcohol primario, ¿sí? Y el B es un alcohol secundario, ¿sí? Recuerden, volvemos para atrás, ¿sí? Que si está acá en el extremo es primario, si está en el medio es secundario. Y por otra parte, ¿sí? El carbonilo es el grupo funcional de los aldehídos y las cetonas, ¿sí? El carboxilo es como un carbonilo que también tiene un hidroxilo, Es un tiempo. ¿sí? ¿Lo ven acá? La diferencia que tenemos entre el carbonilo y el carboxilo. Y por otra parte también la diferencia que tenemos con los alcoholes o los hidroxilos, ¿sí? En el hidroxilo solamente rayita OH, acá es doble ligadura con oxígeno. Y en el caso de los carboxilos es Yo le decía, es una mía. carbonilo más hidroxilo, ¿sí? Y fíjense que siempre va a estar esquematizado. O va a decir COOH o va a estar este esquema, ¿sí? Como lo tenemos de hecho acá, ¿sí? Acá es una forma que tenemos de representar al carboxilo. De todas maneras, este grupo que está acá, esquematizado, es un éster que no vimos entre los grupos funcionales más importantes, que es un carboxilo que este hidrógeno del oxígeno está siendo reemplazado por una cadena, ¿sí? Pero fíjense que así es como se esquematiza con el carbono doble ligadura oxígeno con otro oxígeno, ¿sí? Este que tenemos acá en E, ¿qué sería? La había hecho un poco mejor. Más Una relajada. mina. Una amina, bien. Y en D, Espero que no. ¿Sulfidrilo? un sulfidrilo, muy bien.
¿sí? Así también es como vamos a ir viendo todas las moléculas a lo largo de la cursada, ¿sí? Con diferentes formas de esquematizarla. Es importante que por eso que se vayan familiarizando con cómo se ven, ¿sí? Con cómo están y que siempre recuerden cuál es la diferencia entre los diferentes grupos funcionales. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bueno, ahí ya estaremos pasando a la segunda parte de la clase. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, la primera parte, ¿alguna duda, algo que quieran comentar? Tengan en cuenta que todo esto después lo vamos a ver aplicado cuando veamos las estructuras de las biomoléculas, las interacciones entre las células, ¿qué más? En las vías metabólicas, ¿sí? Entonces es importante que vayan de a poco, que de a poco vayan incorporando esta información, que seguramente la tienen del CBC, pero bueno, van refrescando, ¿sí? A ver, acá tengo una pregunta que me dicen si el PDF se puede pasar para... Sí, sí, después Sí, lo sí, vamos a pasar. Ustedes creo que les han mandado un mail con el link para poder entrar, se lo podemos enviar ahí. sí, Así también que podemos subir el archivo acá en el Webex. lo pueden subir perfecto. Sí, 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 se ahora puede lo subir por subo. acá. Dale, buenísimo. Así que bueno, lo tienen también como guía básica y rápida para cuando empecemos la cursada y hablemos de carbonilos, carboxilos o interacciones entre las proteínas, ¿sí? Las distintas estructuras, tengan algo rápido como para encontrarlo, ¿sí? Sí, para no estar tan perdidos. Tenemos algún libro como para ir leyendo, por lo menos la teoría. Eh, El libro del que usaban en el CBC, pero para lo básico, ¿sí? Nada de complicarse con cálculos, ni escritura de fórmula, ni nada de Sí, eso. Lo básico del libro de CBC, no sé cuál están usando ahora, pero uno de inorgánica básico, con eso alcanza. Después pregunta, ¿cuál es la diferencia entre amina y amida, More? bien, acá tenemos, vamos a esta diapositiva de nuevo, ¿sí? La diferencia que tenemos entre una amina y una amida, ¿sí? Como vemos acá, la amina solamente es, digamos, la unión del nitrógeno con una cadena de carbono, directamente, ¿sí? Pueden ser primarias o secundarias, pero las amidas, fíjense que en realidad lo que tiene es que este carbono tiene un carbonilo, ¿sí? O sea, fíjense, carbono, doble ligadura con oxígeno, y aparte también está unido al nitrógeno, ¿sí? Esa es una amida. Es la diferencia que tiene con una amina, que las aminas directamente están solo unidas a la cadena de carbono. Este carbono no tiene un carbonilo unido, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a seguir con la otra parte de la clase. Va a Ahí le estar a paso a cargo, Juan. va a estar a cargo de Dale. Juan. Ahí está Juan, los dejo con él. Yo Adelante voy a nomás. subir el archivo. Dale. No, no, creo que el año pasado, Esperen que... después volvieron. Y por eso ahora es como que ya no siente nada. ¿Ahí se ve bien o se ve chico? Se ve medio Ahí chiquito. se ve chiquito. Ah, bien. Ella tiene chip igual. Ella tiene chip. ¿Ahí va bien? Ahí va. Ahí va. Perfecto. Perdón, te interrumpo antes de que empieces un segundo. De hecho, Sí, Fíjense, obvio. chicos, en la carpeta, yo lo puse tienen el chat, 3 puntitos más paneles. Ahí adentro una cosa que dice contenido. Ahí subí el PDF de la clase, ¿sí? Que es toda completa. Después escriban en el chat para ver si lo pudieron encontrar. Después, si no, cuando termine esta parte de la clase, nos vemos bien. Eso nada más. Gracias, More. creí esa. Bueno, ¿cómo le va, chicos? ¿Todo bien? Bueno,
ya Leo me presentó, soy Juan, soy docente de la cátedra y hoy vamos a ver dos temas que son realmente importantes para empezar a entender lo que es la materia, ¿sí? Que son tanto los equilibrios ácido-base y lo que son los equilibrios de óxido-reducción, ¿sí? Los redox. Vamos arrancando por el equilibrio ácido-base y seguramente ustedes esto ya lo conocen, ¿sí? De lo que es el pH. Chicos, ¿qué es el pH? Así si lo podemos definir en una frase. Una escala de acidez de soluciones líquidas. Muy bien, bien, es como una escala de acidez, perfecto. Entonces, ya cuando empezamos a hablar de acidez, ¿de qué hablamos? ¿De qué átomo vamos a hablar? Lo estoy señalando. No veo la flechita, pero ¿no era de los hidrógenos, de los protones de hidrógeno o algo por el estilo? Sí, en realidad es de los protones, ¿sí? Sí, no se ve la flechita, tenés razón. Bien. Vamos a hablar de lo que son los protones, ¿sí? Este hidrógeno que perdió a su electrón, ¿sí? Recuerden que ya que saben tanto de átomos, recuerden que el hidrógeno tiene un protón y un electrón, ¿sí? Cuando pierde ese electrón, lo llamamos protón. Y este protón es el que nos va a dar esta escala de acidez que comentaba su compañero. Bien, entonces, hablemos primero de lo que son las soluciones que no son nuestro cuerpo, ¿sí? Hablemos que el pH neutro va a ser 7, ¿sí? Si nosotros tenemos una solución a pH 7, vamos a tener una solución de pH neutro. Cuando nos vayamos para abajo, ¿sí? Cuando lleguemos a 0, vamos a tener todo el rango de lo que serían las soluciones ácidas, como lo tienen acá esquematizado, ¿sí? De 0 al 7 vamos a tener pH ácidos. Y luego de 7 a 14 vamos a tener pH alcalino, que el pH alcalino no lo van a dar las bases, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es esto de pH? ¿Sí? La P minúscula es una función matemática que es el menos logaritmo. Bien, entonces por eso es que nosotros estamos viendo que a cuanto menor el pH, mayor la acidez, porque estamos hablando de algo que es inversamente proporcional, ¿sí? Y ahora vamos a lo que es el pH fisiológico, ¿sí? Porque recuerden que ustedes como futuros profesionales de la salud vamos a hablar casi todo del cuerpo, ¿sí? Lo que le pasa al humano. Entonces, el pH fisiológico es entre 7,35 y 7,45. Muchas veces en bioquímica vamos a hablar del pH fisiológico y suele haber una confusión con lo que es el pH neutro y el fisiológico. El neutro es el neutro, son las soluciones, ¿sí? Que nosotros tenemos por fuera de nuestro organismo. Pero el pH normal del cuerpo o fisiológico es entre 7,35 y 7,45. 7,4 cerramos, ¿sí? Entonces, cuando estemos por debajo de 7,35, vamos a hablar que estamos en un estado de acidosis, ¿sí? Cuando el pH es más ácido que el pH fisiológico. Y luego, cuando estamos en 7,45 para arriba, vamos a estar en alcalosis, ¿sí? Que el pH es más alcalino del pH fisiológico. Para definir lo que es un ácido y una base, tenemos tres teorías, las cuales surgieron en la historia, vamos a decirlo. ¿Sí? Primero vamos a tener la teoría de Arrhenius, que en la teoría de Arrhenius nosotros vemos que
todo ácido es aquella molécula que puede ceder un protón al agua, ¿sí? Y una base es toda molécula o átomo que pueda liberar o ceder un oxidrilo, ¿sí? El oxidrilo es esto que ustedes ven en las dos ecuaciones que tienen abajo. El oxidrilo es lo que dice OH-, Leo, ¿sí? perdón, ¿Qué sería? no te está cambiando la Juan. diapositiva. Otra mina son media Ah, ¿no me cambia? No, sigue mostrando la de la escala de pH. Espera. Aparece mucho. Bancame, amor, ¿eh? De mis amigos, primos. ¿Quiere que te comparta yo si no? No, tranqui, voy a compartir pantalla completa y mando el... ¿Ahí se ve bien ahora? No, no está No. compartiendo. Ahora sí. Ahora tampoco te pregunta, ¿y por qué? ¿Ahora sí? Yo no veo nada, veo negro. Yo tampoco veo nada. Oh, Dios. Esperen, ¿eh? ¿Ahora se ve? No. No. No, tampoco. Ay, Dios. Ujú. Esperen. Cosas que pasan. Sí. ¿Ven? No. No. No, ¿Ahí se ve? no. No. ¿Me compartís vos, More? Sí, dale. Escúchame, Juan, preguntaban qué es el pH fisiológico, si lo puedes repetir nuevamente. Ah, sí. El pH fisiológico es el pH normal de nuestro cuerpo, ¿sí? Es el pH en el que nuestro cuerpo tiene que estar. Tanto lo que sería, vamos a decirlo, el plasma, la sangre, tiene que tener ese pH. Ahí está. Gracias, More. Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a tener, disculpen, es, ven que abajo, en la ecuación que ustedes tienen abajo, tenemos que una base en presencia de agua cede lo que son estos oxidrilos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estemos hablando de ácidos y bases, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si libera protones, es un ácido. Si libera oxidrilos, ¿sí? O si toma un protón del agua, es una base. Bien, me pasé la diapo, More. Ahora, esta es la teoría que más vamos a usar, que es la teoría de Bronsted-Lowry, ¿sí? En el cual acá habla que un ácido es toda especie que es capaz de ceder un protón a una base, ¿sí? Y una base es una especie que puede aceptar un protón. Entonces, esto cuadra un poco mejor, porque según la otra teoría, no podríamos hablar de una reacción que ustedes la habrán visto hasta el hartazgo en química del CBC, que es la reacción de neutralización, ¿sí? Que la reacción de neutralización es hidróxido de sodio más ácido clorhídrico que nos da el cloruro de sodio. ¿Recuerdan eso? ¿No? Bueno, lo vamos a ver después esa reacción, pero esa reacción es la típica que veíamos en el secundario o en química del CBC. Bien, pero quedémonos con esta teoría, que en esta teoría nosotros decimos, bueno, un ácido cede protones, una base los acepta. Bien, me pasaba diapo, gracias. Y la teoría de Lewis, que esta teoría nos sirve más que nada cuando estamos en medios no acuosos, ¿sí? En medios donde no tenemos agua, que no va a ser nuestro caso, ¿sí? Entonces, es preferible que nos quedemos con la otra teoría. Pero en esta nosotros vemos que el ácido es una especie que es capaz de aceptar protones. Y una base es la que puede ceder electrones, disculpen.
¿No se escucha ahora? No, sí, sí, yo te escucho. Ah. Bueno, Lo vamos a perder. me pasa de a poco. Bien, arranquemos, ¿sí? Los ácidos, recuerden que el pH de los ácidos siempre va a ser menor a 7, bien, por eso son ácidos, y vamos a tener dos tipos de ácidos, los ácidos débiles y los ácidos fuertes. Los ácidos débiles son aquellos ácidos que se disocian, pero están en un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre el ácido y su base conjugada. En este ejemplo que nosotros tenemos acá, fíjense que en ácido débil ustedes tienen ese que dice CH3COOH, Profe, que es... pregunta. Sí, ¿Podés volver a repetir que era un ácido débil? un ácido débil es un ácido que está el ácido y su base conjugada en equilibrio. Fíjate, Valentina, ¿no? Fíjate, Valentina, que tenemos en el medio una doble flechita, ¿sí? Esa doble flechita nos está diciendo que están en equilibrio los dos. Significa que el ácido acético cede un protón al agua y se transforma en lo que es el acetato. Y el acetato, a su vez, acepta un protón del agua y vuelve a ser ácido acético. Eso es un equilibrio. Pero este equilibrio sepan que dependiendo del pH que nosotros tengamos en la solución va a estar desplazado para un lado o para el otro, ¿sí? Lo que tenemos que saber nosotros es que una solución de ácido acético es ácida y que esa solución ácida tiene pH menor a 7. ¿Ahí se entendió, Valentina? Sí, gracias. No de nada. Bien, y los ácidos fuertes son aquellos los cuales no están en equilibrio, sino que ceden los protones al medio, ¿sí? Fíjense, el ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico cede un protón al agua y forma un cloruro, que sería su base conjugada. Pero el cloruro no puede aceptar protones. Por eso, este es un ácido fuerte. Bien. ¿Se entendió esta diferencia entre débil y fuerte? Sí. Perfecto. Vamos con algunos ejemplos de los ácidos. Voy nombrándolos de arriba. Si puedo repetir, perfecto, Martina. La diferencia es que el ácido débil están en equilibrio el ácido y su base conjugada. No hay una disociación completa del ácido débil. En contraposición, tenemos que el ácido fuerte sí cede al protón y lo hace de manera que luego la base conjugada no puede aceptar a su protón, ¿sí? Este cede el protón y luego queda el protón sin ser recibido por la base conjugada. Lo repetí 2 veces, pero ¿ahí quedó bien, Martina? Perfecto. No de nada. Vamos a los ejemplos. Vamos a ir de izquierda a derecha, yendo de arriba para abajo, ¿bien? El primero que vamos a tener es ese que dice H3PO4. ¿Quién es? A ver, vamos ustedes, chicos. Vamos, que ustedes saben bastante de química. Ácido ¿Qué ácido es fosfórico. ese? Muy bien, el ácido fosfórico. El ácido fosfórico lo van a ver muchísimo en nuestra materia, en bioquímica, porque es el ácido que forma el buffer del cuerpo, ¿sí? Un buffer es una solución amortiguadora, ustedes ya lo saben, ¿sí? Y este buffer, no de ácido fosfórico, sino de su base conjugada, que es el fosfato diácido, ¿sí? El fosfato monoácido, van a darnos el pH fisiológico ese que nosotros estábamos hablando. Entonces es muy importante para nuestra materia que tengamos en cuenta
este tipo de ácido, ¿sí? El ácido fosfórico es un ácido débil. Luego, para la derecha, el HNO3 es el ácido nítrico. El ácido nítrico es un ácido fuerte, también muy conocido, vamos a decir lo que ustedes lo habrán visto en química, pero no lo vamos a ver mucho porque no tiene mucha relevancia biológica, ¿sí? Luego, abajo del ácido fosfórico, ¿a quién vamos a tener? ¿A qué ácido? Ácido carbónico. Ácido carbónico. Ácido carbónico, perfecto, ¿sí? Vamos a tener al ácido carbónico, que el ácido carbónico también de relevancia biológica, si es un ácido débil, y este ácido lo vamos a encontrar también formando parte de un buffer, bien, que es muy importante, obviamente lo vamos a tener en el cuerpo en general, este buffer, pero sepan que es de alta relevancia en lo que es la saliva, ¿sí? Que no quiero spoilear nada, pero eso lo van a ver en una de las próximas materias que ustedes tengan también con nosotros, porque forma parte de lo que es la bioquímica bucal, ¿sí? Perfecto. Luego, a la derecha vamos a tener a un viejo conocido que es el ácido sulfúrico, el que es H2SO4. Y luego, abajo del carbónico vamos a tener al ácido fluorhídrico, que este ácido fluorhídrico sí no lo vamos a tener en forma de ácido, pero ¿cuál es la base conjugada del ácido fluorhídrico? Les voy a hacer esa pregunta. Si del ácido clorhídrico es el cloruro, del ácido fluorhídrico va a ser el Flúor. El flúor es el átomo. Cuando el flúor... El fluoruro, muy bien, gracias Alma. El fluoruro es el flúor que ganó un electrón. Bien. Entonces, el fluoruro les va a sonar de algo que recomiendan 9 de cada 10 odontólogos. No de Colgate, de la pasta de dientes, ¿sí? Sepan que el fluoruro tiene importancia biológica, ¿sí? A nivel de la placa dental. Bien. Y el otro ácido que tenemos a la derecha del ácido fluorhídrico, sí no les digo que lo reconozcan, obviamente, porque es un ácido orgánico, y este ácido orgánico es un ácido que también vamos a ver en la materia, que es el ácido láctico, ¿sí? ¿Cuándo aparece el ácido láctico, chicos, y dónde? ¿Alguna vez jugaron un partido de fútbol y se les acalambró el gemelo? Capaz que son muy jóvenes ustedes, pero el ácido láctico... En el trabajo muscular, por la glucólisis anaeróbica. Epa, bien, Oscar, buenísimo, ¿sí? Aparece a partir de lo que es el metabolismo anaeróbico de lo que sería la glucosa, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un esfuerzo muscular, ¿bien? Perfecto, Julieta, también, gracias. Sí, aparece en el músculo el ácido láctico y lo vamos a ver en todo lo que es la materia. Bueno, y resumiendo y haciendo principal hincapié a esto, los ácidos tienen pH menor a 7. ¿Sí? Gracias, More. Bien, y ahora hablemos de este concepto, que más o menos el concepto de débil y fuerte lo fuimos entendiendo, pero este aplica también a lo que son las bases, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es que el pH en las bases va a ser mayor a 7. Una base débil, como decíamos antes, va a ser una base que toma un protón, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el NH3, que ¿quién es? Amoníaco.
Perfecto, el amoníaco, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener el amoníaco que acepta a un protón del agua y vamos a tener al amonio, ¿sí? Fíjense que es esa estructura que ustedes tienen a la derecha, que es NH4+, ¿sí? Y fíjense que como consecuencia de ceder un protón al amoníaco, el agua queda como un hidroxilo, ¿sí? O un oxidrilo. Eso es lo que aporta basicidad, ¿sí? O lo que le da el pH mayor a 7 a nuestra solución. Algo que necesito hacer mucho hincapié, ¿sí? Es por traumas de la cursada anterior. Consideren que el amoníaco es una base, ¿sí? Porque a veces se lo deben olvidar después de estudiar muchísimo, no lo juzgo, ¿sí? Pero sepan que el amoníaco es una base, ¿sí? Y lo vamos a ver muchísimo porque forma parte del metabolismo de las proteínas, que lo vamos a ver durante la cursada de este cuatrimestre. ¿Bien? Como base fuerte vamos a tener al hidróxido de sodio, ¿sí? Al más conocido, ¿sí? O lo van a ver cuando, no sé, cuando tengan que arreglar alguna cañería, lo van a ver como soda cáustica, ¿sí? Pero este es el hidróxido de sodio, que fíjense que cede su oxidrilo al medio y aumenta el pH. ¿Bien? Ahora vamos a ir con algunos pocos ejemplos, ¿sí? Fíjense que yo ya les dejé lo que serían ejemplos de bases inorgánicas, las cuales son bases fuertes, como el hidróxido de potasio, el hidróxido de calcio y el hidróxido de magnesio. Pregunta seria: ¿por qué está entre paréntesis el OH en estos dos y no en el de potasio? Entre paréntesis y con un 2, ¿no? En su índice. Porque en el que está entre paréntesis hace referencia a que hay dos grupos hidroxilo. Bien, ¿y por qué hay dos grupos, Candelaria? Bien, Agustina, Por el... cara de... oxidación. Bien, esto chicos es porque el átomo, tanto el calcio como el magnesio, tienen carga 2+, ¿sí? Y el oxidrilo tiene carga negativa, una carga negativa. Y por eso, como decíamos en la otra parte, tenemos que tener una neutralidad, ¿sí? Si nosotros tenemos a esta base. Entonces, ya tenemos que el calcio tiene calcio 2+, va a tener dos oxidrilos que tienen carga 1-. 1- por 2, 2-. ¿Bien? Y ahora vamos a ir a la única base acá débil que pusimos, que esta base débil es el carbonato, ¿sí? El carbonato lo vamos a ver un montón en lo que es la materia también. Como estuvimos viendo, nosotros vamos a tener que el ácido carbónico que teníamos antes, el ácido carbónico tiene 2 protones. Bien, cuando pierde sus 2 protones, se vuelve o forma a lo que es el carbonato. Y si pierde uno solo, pensemos eso, si pierde uno solo, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo se llama lo que obtenemos si el ácido carbónico pierde solamente un protón? Se los escribe en el chat. La estructura, por la duda. Bicarbonato, chicos. ¿Sí? O carbonato ácido. ¿Bien? Entonces sepan que cuando lo que vamos a tener nosotros en nuestro
Sí, el ácido carbónico cede hidrógenos, ¿sí? Cede protones, pues es un ácido. ¿Sí? Ácido carbónico cede un protón, se forma lo que es bicarbonato, y luego, si pierde otro protón, se forma lo que es el carbonato. ¿Eso se entendió? Sí. Sí. Perfecto. ¿Me pasás, Morena? Perfecto. Y a modo de repaso, vamos a tener las reacciones que más me parece que son representativas de esta parte del seminario, las cuales son, primero, fíjense en verde, abajo de todo, lo puse en verde porque el pH neutro acá está especificado como verde, ¿sí? Que es esta reacción que yo les hablaba de lo que es la neutralización, ¿sí? El resultado de esta reacción, que si nosotros tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, vamos a obtener el cloruro de sodio. ¿Que el cloruro de sodio quién es? ¿Dónde lo vemos nosotros normalmente el cloruro de sodio? Muy bien, la sal de mesa, ¿sí? Y obviamente tenemos una solución salada, vamos a decirlo de esa manera, y el agua de esta solución, o la solución en general, va a tener un pH 7. ¿Bien? Ahora, si nos vamos para la derecha, nos vamos para lo que son los pHs alcalinos, más o menos a pH 9 y pico, vamos a tener lo que es el amoníaco, ¿sí? Y este equilibrio que definimos anteriormente, ¿sí? Fíjense que el amoníaco está en equilibrio con el amonio, que el amonio es su ácido conjugado, ¿sí? Amoníaco, base, amonio, ácido conjugado. Y fíjense que el amoníaco tomó un protón del agua y formó un oxidrilo, que es lo que nos va a dar el pH alcalino. Ahora, ya yéndonos para la izquierda, vamos a ver esta reacción que yo les mencioné anteriormente, que es cuando el ácido carbónico pierde un protón o cede un protón al agua, formándose lo que es el bicarbonato. ¿Bien? Ahora, consejos que me gustaría darles en este momento. Como les dijo anteriormente Leo, nosotros no les vamos a pedir que hagan ningún cálculo. Bien, lo de la ecuación de pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones es para que tengan en cuenta, ¿sí?, que a menor pH más acidez, a mayor pH menos acidez, ¿sí? Y sepan siempre, obviamente con los ácidos no es tan complicado, ¿no? Porque se llama ácido carbónico, es un ácido. Se llama ácido fosfórico, es un ácido, ¿sí? Fosfato diácido, es un ácido. Bien, pero las bases, tengan en cuenta que el carbonato y el amoníaco son bases. Bien, ¿quedó claro esta parte? Para que pasemos tranquilos a redox. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir con lo que son los equilibrios óxido-reducción, porque ahora nosotros lo que estuvimos hablando más que nada era de pérdida o ganancia de protones. Bien. ¿Me pasás, Morena? Gracias. Bueno, estas reacciones implican transferencia de electrones. Bien. Pero sepan que nunca puede ocurrir una oxidación sin que se produzca una reducción. Bien. Siempre que una especie cede
un protón, electrón, disculpen, que una especie cede un electrón, otra sí o sí lo tiene que tomar. Sí o sí lo tiene que tomar. Si no, no ocurre la reacción. Bien. Entonces, si una especie se reduce, es que gana electrones. Si una especie se oxida, es que pierde electrones. Bien. Consideren si nosotros tenemos el hierro 2+ y el hierro 3+. ¿Cuál de los dos tiene más electrones? ¿El 2+ o el 3+? Más electrones. El 2+. Muy bien, Juan. Sí, perfecto, Luciana. El 2+ tiene más electrones. Se pueden dar cuenta, teniendo en cuenta que el electrón tiene una carga negativa. Bien. Entonces, el menos positivo va a ser el que tiene más cargas negativas. ¿Se entendió eso? Perfecto. ¿Me pasás, Morena? Acá se fue para el costado toda la reacción. Pero bueno. Sí, Agustín, ahora lo repito con esta reacción. ¿Sí? Bueno. Esta es una reacción que también es bastante conocida en lo que es química, ¿sí? Química de CBC, la habrán visto hasta el hartazgo también esta reacción, la cual es el zinc y el cobre que se van a reducir y oxidar. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, fíjense que el zinc está en estado 0 y va a pasar a estado 2+. Entonces está cediendo el zinc 0, está cediendo 2 electrones. Entonces, pensémoslo, ¿el zinc se va a reducir o se va a oxidar? ¿Qué carajo pusimos acá? Se oxida. Se oxida. Perfecto, chicos, se oxida. Bien. Porque cede electrones. O recuerden, cuanto más carga positiva tiene, más oxidado está. ¿Sí? Perfecto hasta ahí. Entonces, como dijimos antes, obviamente un analito, en una especie que cede electrones, se oxida, y luego una sí o sí lo tiene que recibir. Y la que lo va a recibir ahora es el cobre. Bien, y fíjense que el cobre, ustedes tienen cobre 2+. Y este cobre 2+, al aceptar estos electrones, va a pasar a cobre 0. Y teniendo en cuenta esto, tenemos toda la ecuación completa luego, en el cual el zinc se oxidó y el cobre se redujo. Agustina, ¿quedó claro ahora con este ejemplo? Pero vos también ponés semejante bicho ahí, tú no vas a hacer un pingo con eso. Perfecto. Bueno, hablemos de grupos funcionales, ¿sí? More ya explicó bastante todo lo que son los grupos funcionales y a mí me gustaría hablar de número de oxidación. Con respecto a estos estados de oxidación de los distintos grupos funcionales, vamos a tener que tener en cuenta una regla, ¿sí? Que no es la mejor, vamos a decirlo, porque es algo que puede ocurrir como no puede ocurrir, pero para todo lo que son sistemas biológicos o lo que son sistemas, sistemas de química orgánica, ustedes lo van a ver de esta manera. Si una especie gana oxígeno, se está oxidando. Si una especie gana hidrógenos, se está reduciendo. Vamos a aclararlo acá. Culpa tuya. Fíjense un alcano y un alquino. ¿Sí? Un alcano tenemos CH3, CH3, vamos a decir el etano. Y el etino es CH, CH. Entonces, Que pone de ejemplo re chotero. fíjense que el alquino
tiene menos hidrógenos que el alcano. Entonces podemos decir que el alquino está más oxidado que el alcano. ¿Bien? Ahora, vayamos a casos que capaz nos competen un poco más, que tiene que ver con lo que son los alcoholes, los aldehídos y los ácidos carboxílicos. Fíjense en la fórmula semidesarrollada, que es donde más lo podemos observar, que en el alcohol nosotros vamos a tener el radical y el oxidrilo, OH. Pero fíjense que ahora el aldehído tiene que el carbono está unido al oxígeno, ¿sí? Pero está unido por un grupo funcional que les habló More, que es el carbonilo, ¿sí? Y el alcohol no tiene carbonilo. Entonces, el alcohol y el aldehído, ¿qué me pueden decir? ¿Quién está más oxidado? ¿El aldehído o el alcohol? No. ¿Quieren que vayamos a algo que se ve un poquito mejor? Fíjense el ácido carboxílico. ¿Cuántos oxígenos tienen ahí? Tienen 2. Entonces, ¿quién está más oxidado? ¿El ácido carboxílico o el aldehído? El ácido carboxílico. Bien, el ácido carboxílico, perfecto. Martina, vos me habías contestado el anterior, ¿no? Perfecto. No te confundiste. Perfecto. Fíjense igualmente la flechita que tienen acá, al costado, ¿no? Que cuando vamos aumentando en esta tabla, tenemos mayores estados de oxidación. El alcohol está más reducido que el aldehído y más reducido, obviamente, que el ácido carboxílico. Bien, y si quieren oxidar aún más al ácido carboxílico, ustedes van a tener dióxido de carbono. Bien. Con respecto a lo que son los otros grupos, ¿sí? Van a tener grupos que no creo que sean de tanta importancia, pero lo que habló Morena con respecto a lo que es el sulfidrilo, sí que es SH, ustedes van a tener otro grupo que es el grupo sulfón, ¿sí? Lo voy a poner en el chat, ¿sí? Que son SH y SO3, ¿bien? Menos. SH menos y SO3 menos. ¿Cuál está más oxidado? Tiene que salir Si engorda, engordamos también. así nomás. Perfecto. ¿Por qué? Porque tiene más oxígeno, ¿bien? Oxidado viene de oxígeno, más o menos, ¿sí? Por ahí va la idea. ¿Quedó claro esto, chicos, de si gana hidrógeno, gana oxígeno? Que cuando más hidrógeno tenemos, más reducido está. Más oxígeno, más oxidado. ¿Bien? ¿Me pasás la diapo, More? Perfecto. Y vamos a lo último, ¿sí? Estamos terminando temprano para tener más lugar a preguntas, ¿sí? En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es, a modo de resumen, este cuadrito, que yo de la verdad que se los recomiendo, porque con un cuadro así es como aprendí este tema, ¿sí? En el cual la oxidación siempre va a involucrar la pérdida de electrones y va a aumentar el valor del número de oxidación, y esto podría llegar a involucrar un aumento del oxígeno o una pérdida del hidrógeno. Bien, y lo contrario obviamente para lo que es la reducción. Ahora, yo les hablé mucho de química, pero somos un híbrido entre biología y química nosotros, somos bioquímica, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que era la fosforilación oxidativa? ¿Recuerdan algo de eso, de biología? ¿O le estoy trayendo? Sí, respiración y... Bien, la cadena respiratoria. Sí, eso. ¿Recuerdan que teníamos algo que era el NAD,
y el NADH? Sí. Sí. Bien, NADH es la forma reducida de NAD. ¿Por qué? Y aumentó en el nivel de hidrógeno, es la reducción, ¿sí? También van a tener el FADH2, también, que hablamos de la reducción del FAD, bien, de todos los cofactores que se oxidan y se reducen. Obviamente estos cofactores, muchos tienen lo que son, o vamos a decir también que hay enzimas que pueden llegar a tener grupos que se pueden oxidar y reducir. Por ejemplo, hay enzimas que tienen metales como el hierro. Bien, sepan que la hemoglobina tiene a la forma reducida del hierro. ¿Quién es? ¿Hierro 2 más o hierro 3 más? Hemoglobina. ¿3 más? No, tiene la forma reducida del hierro. 2 más. ¿Sí? Entonces, recapitulando, cuanto mayor es el número de oxidación, o sea, esto que nosotros tenemos acá 3 más, involucra oxidación. ¿Sí? Acá lo que tenemos en la reacción que tenemos a la derecha, fíjense que nosotros vamos a tener del lado de abajo, vamos a tener lo que son, es otra forma de poner una reacción, ¿no? Del lado de abajo vamos a tener los reactivos, ¿sí? Esta reacción es la reacción cuando ustedes quieren sacar un óxido de un tornillo, ¿sí? O quieren limpiar el óxido de una pava, por ejemplo. Agarran, ponen vinagre, que es esto que ustedes tienen, que es el ácido acético, es el vinagre, y el hierro 3 más, o el óxido férrico, es lo oxidado que ustedes van a ver. Cuando esta reacción empieza a ocurrir, no sé si alguna vez trataron de sacar óxido de algo que está con vinagre, van a ver que hay un burbujeo, ¿sí? Y esas burbujas va a ser el dióxido de carbono que viene de la oxidación del ácido acético. Entonces, el ácido acético se va a oxidar. Y si algo se oxida, ¿qué va a pasar con la otra especie? Se reduce. Se reduce, ¿sí? Por eso, cuando alguien se oxida, otro se tiene que reducir. Entonces, ustedes reducen al hierro y no aparece todo oxidado, ¿sí? Que haya algo oxidado significa, no sé, lo estoy diciendo. Hacemos que pase el hierro 3 más al hierro 2 más y no tenemos esa apariencia oxidada de los objetos. ¿Bien? Bueno, chicos, ¿se entendió esta parte de óxido reducción? Sí, sí. Sí. Perfecto. ¿Dudas en general? Yo tengo una consulta, Juan. Habías dicho que esta regla de... lo estoy pensando mientras lo digo, que si aumenta la cantidad de oxígeno, también aumenta el número de oxidación. Era una regla que no siempre se cumplía, pero No, ¿lo podemos tomar para nuestra materia como algo que sucede o con mucha pinza? no. En realidad, siempre que hay un aumento en el número de oxidaciones que se oxida. Eso siempre, siempre, siempre. Lo que no Ok. ocurre siempre es la ganancia de oxígeno o la pérdida de hidrógeno en la oxidación. Eso es lo que a veces no se da. Fíjate, capaz que vos tenés el hierro 2 más y el hierro 3 más, ahí no tenés una diferencia entre oxígenos e hidrógeno, no existen. Solamente tenés aumento del número de estado de oxidación. Claro. Bien. Igualmente Mariano está en el cuadrito ese. De una. Ahí sí, sí, lo tengo que estudiar un rato. Sí, tranquilo que con eso vas a estar bien. Carla, pasa que no, de nada, Mariano. El aldehído, vos, More, vas a tus diapos, que está más linda la de
¿Al alcohol y aldehído? Ah, ahí está. Acá. Espera. Ahí lo tenemos. O sea, acá tenemos Sí, también los Carla, fíjate. Ah, dale. Carla, fíjate que acá el oxidrilo, o a lo que tenés que fijarte es el oxígeno, está unido por un electrón solamente, ¿sí? Vos tenés un enlace simple de lo que sería entre el carbono y el oxígeno. En el aldehído tenés que el carbono está unido por un doble enlace al oxígeno. Eso ya te da un indicio que tenés mayor estado de oxidación. ¿Sí? También viéndolo de la misma forma que estás diciendo los otros ejemplos vos, en este caso, si lo pensamos, este oxígeno está perdiendo un hidrógeno, ¿sí? Para poder tener la doble ligadura con el carbono, ¿sí? Por eso también podemos decir que está más oxidado. Gracias, More. ¿Se entendió? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, ahí les pudimos compartir el PDF de la clase de hoy para que lo tengan como una base, ¿sí? Y bueno, nada, nos encontraremos la próxima clase que corresponde a hidratos de carbono. Y ahí van a empezar a ver muchas de las cosas que hablamos acá, ¿sí? De enlaces covalentes, polaridad, no polaridad de las moléculas, interacciones entre moléculas. Así que bueno, todo lo que vimos hoy, léanlo, ténganlo, si pueden, bájense ese PDF y ténganlo a mano, como para también ir incorporando a medida que los profes vayan dando las clases, ustedes los vayan relacionando con lo que vimos acá. ¿Sí? Bueno, nos veremos la próxima. Y bueno, Bien, acá están preguntando si vamos sí. a pasar por mail el PDF. Nosotros no tenemos los mails. No, ahora no tengo los mails de todos, ¿sí? Las personas que no pueden no pueden ver el archivo y tienen la versión virtual del Webex o Claro. están con el escritorio. No sé porque no sé dónde mandarlo. Virtual, ¿ves? Si no están en la Virtual. página web, quizás está en otra parte. Claro, cuando es virtual me parece o está en otra parte o no sé dónde, o no se puede. Si no, Se lo podemos pasar a Ale y se que lo Ale lo vamos a mande. pasar a Ale para que ella le mande después por mail a donde a ustedes les llegó el link para conectarse hoy. Pero No va a si no, ser la entre puede hoy. subir rápido a Google Drive y pasa el link. Y ahí accedemos todos. Es que habría que crear un Google Drive. Lo vamos a pasar al mail. Primero los que Chicos. trabajan de acá. Y si no, lo Perdón, pasamos Leo. por mail. Sí, decime. Disculpame que te interrumpí. Para los que están con la web, A esto ver. lo van a encontrar vértice inferior derecho. Esperen que a ver si comparto toda mi pantalla. A ver si me deja compartir algo. Hay no gente me deja que compartir. lo dice que lo dejaron a pasar en el grupo de WhatsApp de ingresantes. Ah, Así que si quieren pueden pasar por acá, se pueden pasar por acá el link. ¿ven mi pantalla, chicos? Ahí sí. Fíjense acá. En este enlace, ustedes tienen esto y acá van a ver curso de verano. Hacen clic ahí y descargan. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, y si alguno de ustedes se lo bajó y lo tiene en el grupo de WhatsApp de todos ustedes, compártanselo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, chicos, nos veremos la próxima y después nos veremos de manera presencial en la cursada. ¿Sí? Un saludo Muchas gracias. a todos. Un saludo, Chao, chicos. gracias. 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 Chao, chao.